Bienvenidos a este nuevo programa de Transformadamente. El día de hoy tenemos dos invitados aquí muy especiales, que es nuestro hermano Vicente y nuestro hermano Alexis, que van a estar aquí compartiendo con nosotros un tema que es venciendo la frustración. Un tema que es muy tangente a nosotros como jóvenes, ¿cierto? Muchas veces pasamos ahí por cosas que de pronto no nos salen como queríamos y nos frustramos, y vamos a estar compartiendo un poco de esto a través de este tema. Primero quiero leerles como siempre la definición de lo que es frustración. Dice que es la amargura que manifestamos cuando fracasamos en obtener algo o cuando las cosas no salen como deseamos. Las circunstancias que provocan esta emoción son reales y no se pueden negar. Las expectativas no han sido satisfechas, el deseo no fue cumplido y el sentimiento que estas cosas provocan son desagradables. ¿Ya? Y para empezar la conversación tenemos una pregunta aquí, Vicente. Quiero preguntarte a ti, ¿has sentido frustración alguna vez? Bueno, la verdad es que cuando a mí me entregaron el tema de hoy, yo pensaba que... O sea, yo conocía la frustración, pero nunca la había vivido así como que, ya esto que estoy sintiendo es frustración. Entonces yo como que ya conocía la frustración, pero no le tomaba mayor importancia. Pero ahora que nos tocó el tema, empecé a preguntarme, a recordar, y la verdad es que sí he vivido varias etapas de frustración. Y yo no lo sabía, quizás algunos no lo saben, pero sí vivimos etapas de frustración. Y a mí me pasaba en hartas cosas, quizás en miedos que no me dejaban hacer algunas cosas, o quizás cosas propias mías que no me resultaban, pues, y eso traía frustración a mí en un tiempo que yo no sabía, pero andaba triste por esas mismas circunstancias. Mi hermano, ¿usted ha sentido frustración alguna vez? Sí, por supuesto. Al igual que Vicente, son momentos que Dios permite en nuestras vidas que pasen para que podamos también entender que dependemos de Él, pues. Muchas veces como varones y como jóvenes queremos solucionar todo con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, y cuando vemos nuestra imposibilidad frente a alguna situación, pasa esto, pues, nos desanimamos, nos deprimimos, muchas veces nos desalentamos, no queremos seguir, y Dios trabaja nuestra fe también como jóvenes a través de esto, y para que nos rindamos en realidad y podamos estar con nuestra fe puesta en Dios, pues, que es lo que Él quiere lograr, es lo que Él quiere trabajar en nosotros. Así que en muchas áreas económicas, cuando estuve noviando, tema de matrimonio, como padre ahora, en lo laboral, en muchas áreas en realidad que uno tiene que entender que dependemos del Señor para todo. Creo que es súper importante esto que decía Vicente, de aprender a identificar este sentimiento de frustración. Como decía él, yo viví cosas que yo no sabía que estaba frustrado, pero estaba frustrado. Entonces espero que a través de cómo vamos desarrollando el tema aquí en el programa, ustedes también puedan analizarse y aprender a identificar esto y decir: sí, en realidad sí me he sentido frustrado o estoy frustrado en esta área. Es importante que vayamos examinándonos. Quiero leer una palabra que está en 1 de Pedro 5:7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Como decía mi hermano, nosotros como jóvenes cristianos no vivimos, ¿cierto?, según lo que vemos. Siempre tenemos que ir con la palabra por delante. Y esta palabra dice: echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay distintas áreas sobre las cuales hay expectativas en los jóvenes de pronto. Expectativas que de pronto no se alcanzan o no se cumplen, y son distintas áreas donde podemos experimentar este sentimiento de frustración, como los estudios, el noviazgo, el área laboral, el área ministerial. Yo no sé, Vicente, si alguna vez en alguna de estas áreas tú has dicho: sí, la verdad es que me he sentido frustrado en esto. Bueno, uno siempre tiene expectativas de lo que Dios puede hacer en nuestra vida y de lo que uno piensa a futuro de nuestra vida. Y a mí sí me ha pasado varias veces que a veces me pongo a pensar en expectativas, o lo que la gente piensa de mí, o lo que yo pienso de mí, y lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Entonces a veces entra la frustración porque pensamos: ¿cómo yo voy a hacer estas cosas si no puedo?
es una imposibilidad que tengo. Y ahí ese, bueno, es una frustración que muchas veces podemos tener. Y a mí me ha pasado porque digo, Señor, ¿cómo puedo hacer estas cosas si me siento imposibilitado? Quizás en mi área ministerial o en los estudios. Bueno, yo estoy en cuarto medio, entonces tengo que empezar a conversar con Dios qué es lo que quiere para futuro mío. Entonces igual a veces quizás que vengan frustraciones, pero ahí es donde uno tiene que aprender a vencer esas frustraciones y a que Dios lo ayude en todo momento. Como decía el hermano, es como algo que Dios permite para que podamos aferrarnos a Él y conocerlo a Él. Importante el tema de los estudios, ¿cierto, mi hermano Alex? Sí, muchas veces pasa con los jóvenes que tienen una idea, una proyección, y está bien, Dios nos da esa libertad, pero muchas veces no entendemos o no nos proyectamos con Dios, sino que nos proyectamos en lo personal. Dios nos da esa libertad, pero sí tenemos que entender que la voluntad de Dios es perfecta. A veces tenemos una carrera en mente o un tipo de área, y Dios nos lleva a otras cosas porque Dios tiene otros planes con nosotros, y eso pasa mucho. Bueno, yo la verdad cuando estudié una carrera que Dios me llevó y me ha ido trabajando con ello, o sea, ha sido todo para bendición. Yo en ese tiempo no estaba todavía en las cosas del Señor, pero he escuchado algunos testimonios de algunos hermanos que han tenido que esperar un tiempo, y son tiempos que Dios prueba nuestro corazón para ver si verdaderamente estamos en Él o queremos las cosas del mundo. Entonces tenemos que entregarle todas las áreas al Señor, rendirle todas las áreas al Señor, y saber que todos los planes que Dios tiene para nosotros los pensamientos de Dios son buenos. O sea, todo lo que Dios hace en nuestra vida es para nuestro bien, y cuando uno entiende eso, cuando uno descansa en eso, es cuando vence y cuando Dios pasa adelante. Yo creo que con el tema de las expectativas hay de pronto expectativas que se tienen sobre uno, que las demás personas tienen sobre uno, y hay expectativas que uno también tiene de uno mismo. Como decía mi hermano, uno se proyecta y se pone metas que claro, está bien, pero de pronto no hacemos esto que decía Vicente, tengo que conversar con Dios para saber qué Él tiene para mí. Y en todas las áreas, en todas las áreas es siempre primero entender que Dios tiene un propósito para mí. Amén. Y que hay una imagen que Él tiene de mí. Amén. Y esa es la única que yo debería querer alcanzar. ¿Cierto, Vice? Al final, la opinión que importa aquí es la de Dios. Yo no sé si alguna vez has hecho este ejercicio de decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y al final, aunque al principio quizás tú no lo veías, tú decías, pucha, quizás no es lo que yo quería, pero es lo que Dios quiere. Y al final ha salido bien. Bueno, a mí me pasa este último tiempo más, porque donde estoy en cuarto, y mucha gente me pregunta qué es lo que tengo pensado, qué puedo estudiar o qué quiero estudiar. Entonces ahí yo pienso y digo, ya, podría hacer esto otro, y uno empieza a planificar lo que podría estudiar, pero también pienso y digo, no, pero tiene que ser lo que Dios quiera. Y cuando ya me pongo a conversar con Él, que Él quiere esta área, ¿no? Ya descartada, esta también. Entonces ahí Él te va poniendo un camino en el cual uno puede caminar seguro, confiado y sin tener miedo a fracasar, porque Dios el que te abre un camino y Él te va a ayudar en todo ese camino. Entonces no es como que uno va a decir, quizás que en el camino me caiga y no me pueda volver a levantar, pero no. Aunque nos caigamos, Él va a estar a nuestro lado para levantarnos y fortaleciéndonos en cada momento. Entonces es bueno hablar con Dios, porque Él te abre un camino, Él te da la libertad de escoger, pero Él también te da opciones que son para bien para tu vida. Entonces, ahora que mucha gente me lo ha preguntado, es como que, Señor, ¿qué quiere para mí? Entonces, más allá de lo que yo quiera, es lo que Dios quiere para mí. Y yo creo que eso quita toda frustración que pueda haber en nuestra vida. Porque uno puede decir, ya, pero ¿qué quiere mi papá? ¿Qué quiere mi mamá? ¿Qué quiere mi abuelita? ¿Qué quiere? Todos empiezan a preguntar, ¿y qué querrá esto? Entonces, ¿o qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? Pero les digo que la mejor opción que uno puede tener es la que Dios nos dice. Esa es la mejor opción, es 100% seguro. Cuando dice lo seguro, no, aquí estáis garantizados, ya, con Dios estamos, pero
garantizado que nos va a ir bien. Amén. Yo creo que aquí mi hermano Alex también nos puede hablar de las consecuencias cuando uno se deja guiar por Dios. Bueno, mi hermano aquí está casado, inició su noviazgo también dentro de la iglesia. Entonces cuéntenos también, hermano, cómo fue un poco eso de dejarse guiar por Dios también en esta área. Sí, es un área muy, muy difícil para el joven porque uno tiene quizás una idea, una expectativa, ¿cierto? Y uno piensa que quizás que uno puede elegir mejor que Dios. Y es un tiempo que también uno tiene que esperar en el Señor, tiene que aprender a confiar en el Señor, a entregarle esta área porque es un área muy delicada. Cuando vemos noviazgos que no han prosperado, hay momentos en que jóvenes se han apartado, han terminado apartándose de Cristo, y es un área muy, muy difícil. Yo cuando llegué, cuando el Señor me trajo de vuelta, yo venía con una relación, venía del mundo, y yo entregué esto, puse esto en el altar, le dije a Dios que quería ordenarme con Él. Y bueno, Dios al final me confirmó, terminé esa relación y yo le entregué, le rendí esta área al Señor totalmente. No estuve solamente, como dice la palabra, deleitándome en Dios. Estuve en las cosas del Señor, aprendiendo, estuve ahí sirviendo. Y Dios, cuando va viendo el corazón y uno va rindiendo todas esas áreas, Dios va poniendo y va haciendo todas las cosas. Él me habló de la persona que ahora es mi esposa. Yo la verdad que no hice nada, solamente oré, confié, esperé en el Señor, y cuando llegó el momento, Dios me dio la prudencia, me dio todas las armas espirituales para poder alcanzar el propósito. Y ahora veo cómo se ha concretado. Llegamos por gracia al Señor a casarnos, ahora tenemos un hijo. También Dios nos ha hablado de ministerio y nos proyectamos con Dios. Pues. Entonces yo creo que a los jóvenes es un área que trae frustración, que trae muchas veces cuando no prospera lo que ellos tienen en mente, produce esto. Y esto es un tema bastante controversial que saca a los jóvenes el enemigo los saca del camino. Y como jóvenes yo creo que es una de las áreas más importantes, que tenemos que aprender a rendirle al Señor y no frustrarnos cuando las cosas no salen como queremos, sino que aprender a confiar, a descansar en Dios, y aprender y entender que el Señor tiene lo mejor para nosotros. El Señor sabe lo que es bueno, Él es nuestro Padre y Él tiene nuestra ayuda idónea, tiene a la esposa, a la mujer que verdaderamente necesitamos para que el Señor pueda hacer lo que ha determinado hacer en nuestras vidas. Al final, ¿cierto? Volvemos siempre a que el Señor tiene un propósito, tiene un diseño de nuestra vida, de nosotros, y uno tiene que caminar en pos de eso, no en pos de lo que los demás puedan querer de uno. Volviendo aquí al tema del Vicente, porque aquí son etapas diferentes de la vida que se están viviendo. Yo me acuerdo que cuando yo entré a estudiar, yo le dije a Dios, yo quería algo, pero yo le dije a Dios, aunque tú me mandes a estudiar, no sé, todo lo contrario a lo que yo quiero, voy a ir porque voy a entender que tú vas a ir conmigo. Y al final Dios sí me permitió estudiar lo que yo quería. Pero también me quiero tomar del testimonio de un hermano que también estaba en los programas aquí con nosotros, que él quería una carrera y estaba cerrado en esa carrera, y era la expectativa que él tenía de estudiar eso, y estuvo mucho tiempo donde estaba cerrado y no pudo entrar a estudiar, y de pronto Dios le abrió en otra carrera que era muy diferente a lo que él quería, y él entendió y dijo, bueno, Señor, este es tu diseño para mí, esto es lo que tú quieres para mí. Y es importante porque de pronto, como hablábamos de que uno tiene expectativas sobre uno mismo, que cuando no se cumplen también se frustra. Y es importante entender que tenemos que cumplir el diseño de Dios. Dios no tiene expectativas en nosotros. Tenemos que cumplir el diseño de Dios. Él tiene propósito con nosotros. Entonces, bueno, aquí el Vice me hablaba también de un ejemplo bíblico de alguien que estaba frustrado, ¿cierto, Vicente? Bueno, sí, como le comentaba a la Javi, hay alguien en la Biblia que es muy importante, que está en el Antiguo Testamento, que es Moisés, que cuando Dios le habla, de hecho Dios le dice algo muy importante que va a hacer con su vida, que es librar a Israel del pueblo de Egipto, sacarlo de esa tierra. Entonces Moisés después le comenta, si pueden leerlo ahí, Moisés le dice que es tardo para hablar, le da muchas excusas, que esas son frustraciones que tenía Moisés porque se veía
imposibilitado ante la expectativa, ante el propósito que Dios tenía con él. Entonces, quizás a veces nosotros nos sentimos como Moisés, que nos hablan de estudiar cosas grandes, de una buena carrera, de un buen futuro, pero muchas veces nos vemos imposibilitados por nuestros miedos, o miedo a fracasar, o quizás porque no sabemos muchas cosas. Diferentes situaciones, yo no conozco las situaciones de cada uno, yo solo sé las mías, pero hay diferentes situaciones que te llevan quizás a tener miedo. Y como decía, después Dios les comentaba, yo te daré la habilidad, yo te daré a alguien que va a estar ahí apoyándote, ayudándote, que ese va a ser Dios. Entonces los propósitos, las expectativas que tiene Dios con uno siempre va a ir bien. De hecho, gracias a Dios después tenemos los libros siguientes que vienen a la continuación de cómo Israel salió de Egipto por manos de Moisés. Entonces aunque nos veamos con muchas imposibilidades, Dios nos puede sacar adelante pues, y puede cumplir esos propósitos en cada uno. Solo hay que confiar en Él como Moisés confió en Él. Amén. Yo sé que aquí mi hermano Alexis también tenía más ejemplos bíblicos, ¿cierto? Sí, delante cuando conversábamos hacíamos una comparación entre dos mujeres de la palabra. Una es Raquel, esposa de Abraham. Estaba estéril, imposibilidad de tener hijos, y hay una parte en Génesis, no anotamos la cita, pero ella le pide a Abraham que le dé un hijo. O sea, ella va y recurre al hombre natural, como culpándolo quizás de la imposibilidad de poder tener un hijo. Ahí vemos, cierto, que hay una frustración, hay un deseo, hay un anhelo de ella de poder darle un hijo, de poder darle, cierto, una descendencia, y estaba cerrado. Más adelante vemos que por la misericordia de Dios, cierto, ella puede concebir José, Benjamín, y bueno, vemos que ella después fallece a una edad prematura. Y también vemos la comparación de Ana. Ana es una mujer que también era imposibilitada de tener hijos, y ella cuando sube a adorar, cierto, cuando va a donde Elí, vemos la oración que ella hace. Vemos la oración, ella derrama su corazón delante de Dios, y vemos cómo el Señor le responde de una forma poderosa. Ella pone su confianza en Dios, y ella después consagra a su hijo, a Samuel, y vemos, cierto, el varón el propósito que Dios lleva a cabo con este varón, cierto, que fue sacerdote y fue juez también, como él unge a los reyes de Israel, a los primeros reyes, y vemos cómo el ministerio que el Señor le entregó a este hombre de Dios fue tremendo. Entonces vemos ahí una comparación entre poner nuestra confianza en el hombre y poner nuestra confianza en Dios. Cómo termina, ¿cierto? Cómo Dios respalda eso. Y quiero compartir una palabra que está en Mateo 11, 28, 29, y dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Yo creo que lo que Dios quiere trabajar con nosotros en esta área, ¿cierto? Cuando sentimos la frustración y vemos la imposibilidad, es nuestra humildad y nuestra mansedumbre, que podamos verdaderamente rendirnos al Señor y podamos aceptar lo que Él tiene para nosotros, es lo mejor, el tiempo que Él tiene, porque muchas veces nos cuesta esperar, ¿cierto? Pero eso, yo creo que Dios quiere que nuestro corazón esté, que sea manso, ¿cierto? Y que sea moldeable para que Él pueda trabajar en nosotros y Él pueda añadir lo que quiera hacer en cada uno de nosotros como jóvenes. Yo creo que hay un tema importante que mi hermano tocó aquí con el ejemplo de Raquel, ¿cierto? Que muchas veces nosotros también nos frustramos porque nos comparamos con otros. Nos comparamos con el hermano, con el vecino, o nos comparan con otros también. Así es. Los comentarios externos pueden ser también, ¿cierto? Pero ¿por qué tú no eres así como esta otra persona? Y al final, cuando uno entiende, como decía mi hermano, que los propósitos de Dios con nosotros son perfectos y que Él tiene pensamientos de paz con nosotros, no de mal, uno quiebra todo esto. Uno entiende que cuando uno hace su parte, como decía Vicente, cuando yo hago mi parte de conversar con Dios, cuando hace su parte de estudiar, ¿cierto? De sacarse buenas notas, cuando hace su parte, Dios hace el resto. Amén. Y Dios guía y Dios nos lleva por sendas de bien, po. Entonces quiero también poner aquí una distinción entre dos cosas, que es un estado de frustración versus tener una vida frustrada. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre estas dos cosas, Vicente?
Bueno, yo creo que una etapa de frustración es lo que a veces nos puede suceder, por ejemplo, en diferentes áreas. A mí les voy a comentar un poquito de un área que es, bueno, yo canto, entonces muchas veces practico en mi pieza, en mi casa, y al practicar tanta alabanza, a mí se me rompen las cuerdas vocales, entonces se me dañan. Y no puedo seguir cantando porque a veces mi voz se me produce porque no hago el correcto uso de mis cuerdas vocales, de mi voz, de mi apoyo, de todo lo que se produce al hablar, al cantar. Entonces eso trajo mucha frustración a mí porque ya a veces no quería cantar o cantaba enojado porque no me salían las cosas. Esas son etapas de frustración que al final después van pasando. Pero una vida frustrada es como que todo te sale mal. Entonces como verse imposibilitado en todas las áreas, en todo lo que uno puede hacer, ya sea como que estábamos hablando de noviazgo, estábamos hablando de estudio, quizás área financiera, que no pueden administrar muy bien la plata que les llega, o no sé, pues diferentes áreas cotidianas. Entonces eso ya es algo más profundo en lo que Dios puede llegar igual, pues si Dios puede llegar en la etapa, hasta en una vida frustrada. Yo creo que sin Dios hubiéramos tenido una vida frustrada. Sí. Entonces, cuando Dios llega a tu vida, toda vida frustrada, toda etapa frustrada tiene que al final irse porque Dios toma el lugar. Y como estábamos hablando de la comparación, Dios no es como... Yo les comentaba, no es como las mamás que andan diciendo, uy, tu hijo no habla, el mío ya habla, desde los 2 años ya habla. Entonces, y empiezan a compararse entre su bebé, su hijo, pero Dios no es así, pues Dios es un Dios personal. Dios se preocupa de cada uno, no comparando, oye, pero mira este otro, no esto. Pero Él se preocupa de cada uno, de cómo mejorar cada uno, y Él va a ir quitando toda frustración, todo lo que te puede impedir, toda imposibilidad, a que tú puedas tener una vida buena, una vida correcta, una vida en la cual podamos disfrutar. Amén. Si eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos disfrutar. Y Él nos llama a vivir una vida en victoria, ¿cierto? Amén. Amén. Yo no sé si mi hermano tiene algo para concluir en el comentario. Bueno, con la última pregunta que le hizo Vicente, creo que es importante que podamos entender que no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos. Vemos en la palabra muchos ejemplos de hombres que vivieron situaciones de frustración. Abraham, ¿cierto? Ya tenía la promesa, pero no llegaba al tener a su hijo, ¿cierto? Isaac. Vemos más adelante a Elías también, después de que él enciende el altar y después cuando se va a esconder en una cueva por la amenaza de muerte. Vemos a Jonás también cuando va a Nínive, ¿cierto? Vemos muchos hombres que vivieron esta situación y que nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de vivirla, pero sí lo que tenemos que entender es que esto, si lo vivimos en algún momento, esto tiene que impulsarnos, ¿cierto? A mirar al Señor, a poner en Él nuestra confianza, a poner en Él nuestra fuerza, no apoyarnos en nosotros, sino que ahí Dios nos muestra nuestras debilidades, nuestras incapacidades, y es ahí donde nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, y es donde el Señor obra poderosamente y donde obtenemos la victoria y podemos superar este tiempo que quizás muchas veces pasa por una prueba, una dificultad, y bueno, y en eso conocemos al Señor, pues, y podemos glorificarla después cuando Él nos da la victoria, cuando el Señor nos antepone, ¿cierto? Nos pone por sobre todas esas cosas que no pudimos lograr en algún momento, y nosotros entendemos que verdaderamente si lo logramos y lo conseguimos fue gracias a Él. Amén. Amén. Así que si alguno de los que nos está viendo ha podido identificar y ha podido decir, en esta área estoy frustrada o estoy sufriendo frustración en estas cosas, entonces a buscar de Dios y a entender que Él tiene una imagen, un diseño, Amén, que es la única expectativa que deberíamos cumplir y es el único propósito que deberíamos alcanzar. Amén. Así que, bueno, esto sería por el capítulo de hoy. No se pierdan los demás temas que están muy buenos y suscríbanse y síganos, si todavía no nos siguen, a nuestras redes sociales, Generación_Fuego, y estén atentos porque los temas están muy buenos. Nos vemos. Bendiciones.